Hola, mi nombre es Xavi García, soy profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Valencia y vengo a presentaros este pequeño tema dentro del curso de Introducción a la Gestión de Datos en Investigación. Es la segunda edición de este curso y yo soy uno de los investigadores del grupo de Luis Millán González. Como podéis ver en la diapositiva, vamos a ver cómo producir datos de investigación que pretendemos compartir con otros grupos de investigación o de forma abierta. Antes de ver cómo producimos esos datos, es importante que sepamos algunos aspectos que los investigadores nos planteamos justo antes de decidir si compartimos nuestros datos de investigación. Para ello me quiero apoyar en una anécdota que es que Pauling, que era un investigador, estaba desarrollando una teoría sobre la estructura de las proteínas del ADN y entonces solicitó que otros investigadores, en este caso Watson y Crick, le cedieran unas imágenes que ellos habían cogido sobre la estructura del ADN mediante rayos X. Watson y Crick decidieron no compartir esa fotografía con Pauling y entonces Pauling acabó publicando un artículo en el que decía que la estructura del ADN era una triple hélice. Más tarde, Watson y Crick, viendo la publicación de ese artículo y su imagen del ADN, acabaron decidiendo que la estructura del ADN tenía que ser una doble hélice y no una triple hélice, y por ello, o gracias a ese descubrimiento, acabaron publicando un artículo muy importante por el que finalmente recibieron el premio Nobel. Bien, ¿por qué nos viene bien esta anécdota? Porque hay ciertos aspectos, como os he dicho antes, que los investigadores consideramos antes de decidir compartir nuestros datos de investigación. Estos aspectos son, en primer lugar, que otros investigadores pueden hacer grandes descubrimientos antes que nosotros utilizando los datos que nosotros hemos registrado. El segundo de los aspectos que tenemos que tener en cuenta o que nos planteamos antes de ceder nuestros datos es que otros investigadores pueden detectar algunos problemas en nuestros procedimientos o en los análisis o que hemos podido realizar o en los artículos que hemos podido publicar. Y por último, el tercer aspecto a considerar es que el tiempo que dedicamos para poder compartir nuestros datos es poco productivo, ya que durante ese tiempo no estamos produciendo o divulgando nuestros resultados, sino que simplemente estamos poniendo a disposición del resto de científicos los datos que hemos registrado o que hemos adquirido en nuestro estudio. Bien, dicho todo esto, al final, aunque tengamos en cuenta estos tres aspectos negativos a la hora de compartir los datos, pensamos que es importante compartirlos porque así es como podemos hacer avanzar la ciencia. Además repercute de forma positiva sobre nosotros porque nos da visibilidad, etcétera, nos puede ayudar a entablar relaciones con otros investigadores. Entonces vamos a imaginar que decidimos compartir nuestros datos de investigación y ahora vamos a ver cómo cogemos datos de investigación, cómo vamos a producir esos datos. Bien, vamos a dividir esta explicación de cómo obtener datos de investigación en tres partes. La primera sería la selección del diseño de investigación, la segunda es qué aparatos de medida voy a utilizar y la tercera parte sería ver qué protocolo de medición utilizamos, es decir, todas las características del proceso de recogida de datos. Bien, para poder decidir qué diseño de investigación vamos a utilizar, es necesario saber qué pregunta a investigar queremos contestar, es decir, cuál va a ser nuestro objetivo de investigación. Y para poder tener un objetivo tenemos que conocer en profundidad algún tema. Entonces, vamos a empezar presentando un tema de investigación en el que estoy particularmente interesado, que es cómo afecta la obesidad al equilibrio. Como podéis observar en la diapositiva, el cuerpo humano se puede simplificar como un pie, un eje o punto de rotación, un segmento fijo y un punto que representa la masa del cuerpo. Si nos fijamos en este esquema, cuanto más grande sea la masa de este cuerpo, cuanto más grande sea este punto, la velocidad a la que va a caer hacia abajo en esta posición va a ser más grande. Por tanto, una mayor masa corporal va a involucrar o va a generar mayores velocidades de desequilibrio en nuestro cuerpo y por tanto vamos a tener que ser capaces de generar de forma más rápida y con mayor magnitud acciones que corrijan esa caída de nuestro cuerpo para poder mantener el equilibrio. Además, no solo la obesidad afecta al equilibrio desde un punto de vista puramente mecánico, que además ha sido demostrado de forma empírica, como se puede observar en esta gráfica, sino que la obesidad
también afecta al equilibrio de las personas porque produce unas modificaciones o alteraciones sobre algunos receptores sensoriales que participan en el mantenimiento del equilibrio. En concreto se ha observado que la obesidad va a provocar presiones plantares más elevadas en las personas que tienen este problema, y esas presiones plantares elevadas al final van a producir que la sensación cutánea plantar de las personas que tienen obesidad esté alterada o disminuida. Esta sensación plantar es muy importante para el mantenimiento del equilibrio, ya que nos da información sobre dónde se está distribuyendo el peso de nuestro cuerpo sobre nuestros pies y por tanto sobre nuestra base de sustentación. Es decir, que el aumento de la masa corporal no solo afecta al equilibrio desde un punto de vista mecánico, sino que también lo hace desde un punto de vista de la modificación de la información sensorial de la que las personas disponen para poder mantener el equilibrio. Bien, visto esto, vamos a decidir qué pregunta investigar queremos contestar. Como sabemos que esa vía sensorial, la de las sensaciones plantares, están alteradas en las personas con obesidad, nuestra pregunta es ver si el resto de vías sensoriales que tienen que ver o que participan en el mantenimiento del equilibrio también están modificadas en las personas que tienen obesidad. Para ello lo que vamos a hacer es un estudio descriptivo transversal de comparación de grupos, es decir, un estudio en el que vamos a medir a dos grupos de personas, uno que tiene un peso normal, un grupo de personas con peso normal, y otro grupo de personas que tienen obesidad. Vamos a hacer diferentes mediciones de equilibrio en el que comprobemos cómo funcionan los diferentes sistemas sensoriales y después compararemos los resultados que hemos obtenido en uno de los grupos y en el otro. Bien, ¿qué aparatos de medida vamos a utilizar? Para valorar el equilibrio se pueden utilizar diversos instrumentales, por ejemplo, electromiografía para ver qué músculos se están activando para mantener el equilibrio, o cámaras para obtener modelos 3D sobre el movimiento de las personas y poder ver qué articulaciones se están moviendo y en qué ángulos, o el aparato que más se utiliza, que es una plataforma de fuerzas. La plataforma de fuerzas nos ayuda a saber dónde se localiza el centro de presiones, que viene a ser algo parecido a una representación sobre un plano del movimiento del centro de masas, de la bolita que habíamos visto antes en nuestro esquema sobre el cuerpo de una persona cuando mantiene el equilibrio. Bien, ¿y qué protocolo de medición vamos a realizar? El protocolo de medición, como hemos visto antes, son todas las características de mi proceso de recogida de datos y que van a ser importantes para saber qué representa o qué indican los datos que yo he recogido. Entonces, hay los aspectos sobre los que vamos a hablar son las pruebas que se van a realizar, el tiempo de medición de cada prueba, los tiempos de descanso, la frecuencia de muestreo de nuestro aparato y la posición de los pies y del resto del cuerpo. Sin embargo, esto es porque hemos decidido utilizar una plataforma de fuerzas, pero en el caso de que quisiéramos utilizar otros instrumentales, como por ejemplo las cámaras que habíamos visto antes o un electromiógrafo, deberíamos de tener en cuenta también otras cosas, como por ejemplo la posición de los marcadores, la posición de los electrodos o la limpieza de la piel. Bien, vamos a contestar solo los 5 primeros puntos, que son los que nos interesan porque estamos gastando una plataforma de fuerzas. Con respecto a las pruebas que vamos a realizar, hemos decidido hacer 3 pruebas diferentes, que son las que aparecen aquí en la diapositiva. En la primera prueba, los sujetos permanecerán de pie durante 45 segundos. Los primeros 15 segundos tendrán los ojos abiertos. Los segundos 15 segundos tendrán los ojos cerrados y los otros 15 segundos finales, volverán a abrir los ojos. De esta forma veremos cómo la información visual puede ayudar a mantener el equilibrio y si está o no está alterada en las personas que tienen obesidad. La segunda prueba que realizaremos será parecida, seguirá la misma estructura, un tiempo total de 45 segundos dividido en 3 bloques de 15, en los que primero los sujetos se mantendrán de pie sin ningún tipo de ruido, a continuación se pondrá un ruido ambiental, un sonido que lo que hará será perturbar la información sensorial que reciben por el sistema vestibular, por el oído, los pacientes para mantener el equilibrio. Y la tercera actividad, que también seguirá la misma estructura, lo que haremos será los primeros 15 segundos los sujetos estarán de pie sin ningún tipo de alteración o modificación de la actividad. Los 15 segundos centrales se les conectará un vibrador en las piernas que lo que hará será modificar la información propioceptiva que están recibiendo las personas, que es otra de las vías sensoriales que se utiliza para mantener el equilibrio, y finalmente los últimos 15 segundos volverán a no tener esa vibración.
El segundo punto, que son los tiempos de medición, ya lo hemos visto, serán 45 segundos cada una de las pruebas que vamos a realizar. Con respecto al tiempo de descanso entre las pruebas, como se muestra también en la diapositiva, pondremos 1 minuto, es decir, vendrá un sujeto, realizará esta actividad de 45 segundos en total, después descansará 1 minuto, realizará la segunda actividad, descansará otro minuto y finalmente realizará la tercera tarea. La frecuencia de muestreo es un parámetro que se configura en el aparato de medición que estamos utilizando y que nos dice cuántos datos por segundo vamos a recoger. Es decir, si nosotros estamos midiendo el equilibrio con una plataforma de fuerzas, lo que obtendremos será el valor del centro de presiones, del punto que habíamos visto antes en el esquema del cuerpo humano, y cómo en un momento determinado. Entonces nosotros queremos saber cómo se va moviendo ese punto y cuánto se mueve. Entonces, para poder tener esa información necesitamos medir ese centro de presiones no solo en un punto o en un momento determinado, sino a lo largo de un periodo de tiempo. Como hemos elegido 45 segundos de medición, vamos a tener que registrarlo, vamos a tener un registro de ese desplazamiento durante 45 segundos. Pero ¿cuántos datos por segundo medimos? Es muy importante. Para medir el equilibrio, habitualmente se recomienda que la frecuencia de muestreo sea mayor de 20. Y la mayoría de estudios sobre este tema utilizan una frecuencia de muestreo de 40 Hz. Esto lo que quiere decir es que en cada segundo de medición, en cada uno de los segundos de esos 45 segundos de cada tarea, vamos a obtener un total de 40 datos, de 40 posiciones de mi centro de presión. Al final de toda la tarea, lo que obtendremos será una señal similar a la que aparece en la diapositiva, en la que aparece el desplazamiento mediolateral hacia los lados de nuestro centro de presiones y el desplazamiento anteroposterior, es decir, hacia adelante y hacia detrás, de nuestro centro de presiones. Bien, por último tenemos la posición de los pies y el resto del cuerpo, y en este caso hemos adoptado por una posición muy sencilla en la que los sujetos permanecen de pie sobre la plataforma de fuerzas, apoyando los dos pies. Además los pies están separados más o menos a la anchura de los hombros y apuntando o con la punta de los pies mirando hacia adelante. Los brazos se mantienen a los lados del cuerpo de forma relajada y los sujetos tienen que mantener la mirada al frente. Bien, una vez hemos realizado ya nuestro estudio, todos los sujetos que iban a participar han realizado las pruebas o las tareas que hemos considerado siguiendo el protocolo de medición que hemos establecido, tendremos un montón de señales de este tipo. De hecho, vamos a tener una señal de este estilo para cada sujeto en cada una de las 3 tareas que ha realizado. Entonces, a continuación, ¿qué hacemos los investigadores? Pues necesitamos analizar esos datos, todos los datos que tenemos, todos los datos que hemos adquirido sobre el movimiento del centro de presiones, tenemos que analizarlos. Esos datos brutos, esos datos sin analizar, es decir, todas las señales que hemos adquirido en nuestro estudio, serían la raw data. Esta raw data es, desde el punto de vista de compartir los datos, es lo más interesante. Es decir, cuando decidimos compartir nuestros datos, es mejor compartir los datos brutos, tal cual los hemos registrado, mejor que intentar compartir datos procesados o parámetros estadísticos. Vamos a ver qué son los datos procesados. Si nosotros analizamos ya la raw data, estos datos brutos, para obtener algunas variables sobre cómo se está moviendo mi centro de presiones y por tanto sobre cómo ha sido mi equilibrio, obtendremos los datos procesados. Estos datos procesados será una tabla o una base de datos en la que cada fila representa a un sujeto y cada columna representa una de las variables que yo he medido o he obtenido de esas señales que he registrado. Por tanto, es una reducción de la información disponible muy grande. De todos los datos que teníamos en la señal bruta, nosotros acabamos midiendo solo algunas variables que nos interesan para saber cómo ha sido el equilibrio de las personas. El tercer nivel de análisis serían los parámetros estadísticos. Estos parámetros siempre se comparten, o la mayoría de veces se comparten en forma de tablas o de figuras en las publicaciones científicas que se derivan de la realización de los estudios. Estos parámetros estadísticos lo más utilizados suelen ser la media y la desviación típica, aunque en algunas ocasiones se utilizan otros. Y son los que menos información proporcionan, ya que no permitirían hacer o rehacer una gran cantidad de análisis para obtener unos nuevos resultados. Como ya hemos dicho, lo más interesante desde el punto de vista de compartir datos sería la raw data. Los datos procesados serían un punto intermedio y lo que es menos interesante sería compartir los datos estadísticos o los parámetros estadísticos. Bien, ¿qué información debería de incluir en mis datos si yo deseo compartir los datos para que otros investigadores puedan utilizarlos?
Pues en este caso tendría que proporcionar toda la información sobre el procedimiento de recogida de datos que he utilizado. Por ejemplo, necesitaríamos saber cuáles han sido las características de los participantes, su edad, su género, su altura, su peso, el índice de masa corporal, qué criterios de inclusión y de exclusión se han utilizado, etc. También necesitaría saber las características del protocolo de medición, qué pruebas se han realizado, cuánto duraba cada prueba, cuál ha sido el tiempo de recuperación entre pruebas, cuál era la posición de los participantes, qué instrucciones recibían para hacer las pruebas, qué se les decía, que estuvieran simplemente de pie, que estuvieran de pie pero intentando moverse lo menos posible. Las instrucciones también son muy importantes. ¿Qué aparatos se han empleado? ¿Qué frecuencia de muestreo tenían esos aparatos? Etcétera. Y si lo que compartimos no son la raw data, sino que son los datos procesados, además necesitaríamos saber cuál ha sido el procesado de los datos que se ha utilizado. Este procesado de los datos lo podemos dividir en tres fases, que sería el preprocesado, es decir, cómo se ha eliminado el ruido en mis señales, la segmentación, qué trozo de mis señales he utilizado para obtener las variables, y finalmente, qué variables he obtenido y cómo las he obtenido. Como podemos imaginar, dependiendo del tipo de investigación que realicemos y de la rama de conocimiento en la que estemos trabajando, los datos o la información que tiene que acompañar a mis datos va a ser diferente. Por tanto, es importante, desde el punto de vista de la gestión de los datos y de compartir datos, que los investigadores y los profesionales de la gestión de la información se pongan de acuerdo para intentar establecer algunos estándares sobre la información que debe acompañar a los datos en función de la disciplina en la que estemos trabajando. Bien, para terminar, quiero contaros una experiencia que he tenido como investigador a la hora de compartir datos. Realicé una estancia de investigación en una universidad en Francia y de la colaboración con los investigadores de esta universidad se realizaron diversos estudios o diversas líneas de investigación. Se abrieron algunas líneas de investigación. Una de ellas era que me pidieron que si podía analizar los datos que habían adquirido durante un estudio que realizaron ellos allí en su universidad, y yo les dije que sí, que claro, que yo analizaría los datos, que necesitaba que me pasasen los datos, que los compartieran conmigo y que yo me pondría a analizarlo. Entonces, a continuación os muestro algunos extractos o algunos correos electrónicos que nos enviamos para poder compartir los datos y realizar esta investigación. En el primer correo que me enviaron me decían que ya habían compartido los datos conmigo utilizando Google Drive, y entonces yo ya tenía a mi disposición los datos, me los descargué todos y empecé a trabajar con ellos, pero enseguida me di cuenta que yo no disponía de toda la información necesaria para poder hacer el análisis. Concretamente, los datos de este estudio eran datos que se habían cogido con cámaras y que me daban la posición en 3 dimensiones de los pacientes o de las personas durante pruebas en las que estaban manteniendo el equilibrio. Cuando les dije que necesitaba más información era porque yo no sabía exactamente qué posiciones corporales habían tenido ellos en cuenta en su análisis, y entonces yo veía que habían medido muchas posiciones corporales diferentes, pero yo no sabía cuáles eran. Entonces esa información se la pedí por correo electrónico y ellos me contestaron enviándome la información que aparece en la diapositiva. Como se puede observar, en la parte de la izquierda aparece un esquema en el que ellos me intentan explicar la posición de las personas y dónde estaban colocados cada uno de los marcadores, y en la parte de la derecha aparece el acrónimo que gastaban ellos para cada una de las posiciones corporales. Con esta información, no sin necesitar de bastante tiempo para poder entenderla, pude empezar a trabajar con los datos. Lo que ocurre es que me di cuenta que entre lo que ellos me habían pasado sobre la información que contenía los ficheros que habían compartido conmigo a la información que realmente contenían los ficheros, había algunas pequeñas variaciones. Entonces les envié otro correo explicándoles que no todos los marcadores corporales que ellos decían que habían registrado se encontraban en los archivos que me habían enviado. Y ellos me dijeron que iban a mirar a ver qué había ocurrido, y después me contestaron diciendo que se ve que había ocurrido algún problema durante el proceso de recogida de datos y que se había perdido la información de alguno de los marcadores que ellos habían intentado medir. Por tanto, finalmente lo que tuvimos que hacer es realizar el estudio utilizando solo los marcadores de los que sí que disponíamos información, y a partir de este momento ya sí que me pude poner a trabajar con el análisis de datos. Bien, con esto termina la explicación de este tema. Muchas gracias por su atención.